Muy buenas noches, compañero. Yo voy a hablar sobre los halogenuros de alquilo, básicamente en lo que es estructura y clasificación. Los haluros de alquilo, también conocidos con el nombre de aloalcano, son compuestos orgánicos en los que uno o más átomos de hidrógeno en un alcano son reemplazados por átomos de halógeno, sean estos flúor, cloro, plomo o yodo. En sí, estos compuestos se clasifican según la ubicación del átomo de halógeno en la cadena del átomo de carbono, ¿ya? La que determina su reactividad química. Bueno, la clasificación de los halogenuros de alquilo se dividen de la siguiente manera, que es primario, secundario y terciario. En el primario encontramos que el átomo de halógeno se encuentra unido al carbono terminal de la cadena del carbono. Estos compuestos son los más reactivos debido a la mayor disponibilidad del carbono para participar en reacción. En lo que es el secundario, tenemos que el átomo de halógeno se encuentra unido a un carbono intermedio. A un carbono intermedio, sí, sí, ajá, de la cadena del carbono. Estos compuestos son menos reactivos que los primarios debido a su menor disponibilidad del carbono. Ya en lo que es el carbono terciario, ya el átomo de halógeno se encuentra ubicado en el carbono que tiene tres sustituyentes del kilo. Como podemos observar, están los tres sustituyentes y tenemos el yodo. Estos compuestos son los menos reactivos de los tres debido a la baja disponibilidad de carbono. ¿Bien? Y también por último tenemos lo que es haluros de alquilo versus los haluros de árido. En sí, ¿cuál es su diferencia? Los haluros de alquilo son compuestos en los que los átomos de halógeno se encuentran unidos a un grupo alquilo, es decir, a una cadena lineal, ¿ya? Donde se encuentran carbonos e hidrógenos. Y los haluros de arilos son compuestos en los que el átomo de halógeno se encuentra unido a un grupo aromático, o sea, cíclico, como los anillos benceno. Estos compuestos tienen propiedades reactivas químicas diferentes a los haluros de alquilo. Buenas, yo les voy a hablar sobre la clasificación de los halogenuros de alquilo. La clasificación de los halogenuros de alquilo se basa en dos criterios principales, según la naturaleza del carbono y según el número de átomos de halógeno. Según la naturaleza del carbono, tenemos los halogenuros primarios, secundarios y terciarios. En los halogenuros primarios son estos compuestos, el átomo de halógeno está unido a solo un carbono primario, es decir, un carbono que a su vez está unido a un solo átomo de carbono. Como podemos ver en estos ejemplos, está unido a solo un átomo de carbono. En los halogenuros secundarios, aquí el átomo de halógeno está enlazado a dos átomos de carbono. Como podemos ver los ejemplos, están enlazados a dos átomos de carbono. Y en los halogenuros terciarios, en estos casos, el átomo del halógeno se encuentra unido a un carbono terciario, un carbono que está enlazado a tres átomos. El cloruro, un ejemplo es el cloruro de butilo. Este es un ejemplo. Está unido a tres átomos de carbono. Y ahora según el número de átomos de halógeno. Tenemos los monohalogenuros, que esos son los que contienen un solo átomo de halógeno unido a una cadena hidrocarbonada. Por ejemplo, el cloruro de metilo. Los dihalogenuros son compuestos que poseen dos átomos de halógenos en su estructura. Un caso representativo es el 1,2 dicloroetano. Y los polihalogenuros son los que contienen más de dos átomos de halógeno. Un ejemplo es el cloroformo, que contiene tres átomos de cloro. Gracias. Hola, soy Erika Ricaurte y hoy les voy a hablar sobre la estructura de los halogenuros de alquilo. Pues bien, los halogenuros de alquilo son también conocidos como aloalcanos. Estos compuestos orgánicos se derivan de los alcanos por la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por átomos de halógeno, que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Comprender su estructura va a ser fundamental para también comprender su reactividad y comportamiento en diversas reacciones químicas. Como primer punto, tenemos el enlace carbono-halógeno, que el enlace entre el átomo del carbono y el átomo del halógeno, los halogenuros de alquilo, este es un enlace covalente polar. El halógeno va a tener mayor electronegatividad y por ende va a atraer los electrones del enlace hacia sí mismo, creando así una distribución asimétrica de la carga electrónica. La polaridad del enlace va a influir en la reactividad del compuesto y su solubilidad en disolventes. El enlace covalente polar entre el carbono y el halógeno es una característica que distingue a los halogenuros de alquilo. Esta polaridad surge de la diferencia de electronegatividad entre el átomo de carbono y el átomo de halógeno, lo que va a generar una región con mayor densidad de electrones alrededor del halógeno y una región con menor densidad alrededor del carbono. Y esta polaridad va a tener un impacto significativo en las propiedades físicas, químicas de los halogenuros del alquilo. Como segundo punto, tenemos también la hibridación del carbono. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, el átomo de carbono en un haluro de alquilo está hibridado sp3, es decir, un enlace simple. Eso significa que los cuatro orbitales híbridos sp3 del carbono se van a superponer para
formar una geometría molecular tetraédrica, como podemos ver en la imagen. ¿Ya? Los 4 enlaces formados por el átomo de carbono son equivalentes en longitud y ángulo, es decir, 109.5 grados, como vemos en la imagen. La hibridación sp3 del átomo de carbono en los halogénuros de alquilo va a determinar su geometría molecular tetraédrica. Esta geometría tiene importantes consecuencias para la reactividad del compuesto, ya que los enlaces carbono-halógenos están orientados en el espacio de manera específica, lo que va a influir en cómo pueden interactuar con otras moléculas en reacciones químicas. Muchas gracias. Mi nombre es Alison Reina y yo voy a hablar acerca de las propiedades físicas de los halogénuros de alquilo. Las propiedades físicas de los halogénuros de alquilo son las siguientes. Primero, carácter dipolar de enlace CX. Debido a la mayor electronegatividad del átomo de halógeno en comparación con el átomo de carbono, el enlace carbono-halógeno es dipolar. La densidad electrónica se desplaza hacia el halógeno dándole una carga negativa parcial y el carbono una carga positiva parcial. Fuerza del enlace CX. La fuerza del enlace carbono-halógeno decrece al descender en la tabla periódica de los halógenos de flúor a yodo, ya que el tamaño del orbital P del halógeno aumenta, lo que resulta en una nube electrónica más difusa y una menor capacidad de solapamiento en el orbital sp3 del carbono. Además, la longitud del enlace aumenta a lo largo de esta serie. Puntos de ebullición. Los puntos de ebullición de los halógenos de alquilo son mayores que los de los correspondientes alcanos. Esto se debe al carácter dipolar del enlace carbono-halógeno y a las interacciones dipolo-dipolo resultantes. Los puntos de ebullición también aumentan con el incremento del peso atómico del halógeno y el número de carbonos en la cadena del halogénuro de alquilo. Los puntos de ebullición disminuyen con el aumento de las ramificaciones en la cadena de carbono, similar a lo que ocurre en los alcanos. Solubilidad. Debido a su baja polaridad, los halogénuros de alquilo son solubles en disolventes no polares y son insolubles en agua. Estas propiedades físicas juegan un papel de suma importancia en la química y comportamiento de los halogénuros de alquilo. Gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Iliana Vázquez y bueno, a continuación yo les voy a dar ejemplos sobre los halogénuros del alquilo. Como tal, es un tema que ya explicaron y abarcaron en los videos anteriores mis compañeras. Pero bueno, retomando, los halogénuros del alquilo pues se dan en una cadena de hidrocarburos en la cual uno o más hidrógenos son sustituidos por un elemento del grupo 17, que son flúor, cloro, bromo, yodo. También puede ser astato, pero los más comunes son flúor, cloro, bromo, yodo en los ejercicios. Bueno, en este primer ejemplo podemos ver cómo aquí hay un etano. Tenemos un carbono aquí, otro carbono acá, cada punto un carbono, otro carbono. Y también tenemos aquí el cloro. Tanto este ejemplo como el de acá son el mismo, solamente que aquí lo tenemos de manera ramificada, representado de esa forma. Y acá lineal, bueno, está más desarrollado. Entonces, bueno, tenemos que, en este caso, este primer ejemplo es un haluro primario, porque el carbono que está conectado al cloro está conectado solamente a otro carbono. Asimismo, el haluro secundario, el carbono que está conectado al cloro está conectado a dos carbonos. Y el carbono que está conectado, en este tercer ejemplo, al cloro está conectado a otros tres carbonos. Está representado de esta forma y acá de forma ramificada. Cabe recalcar que siempre que se nombra, por ejemplo, aquí tenemos el cloretano, en caso de que sea, por ejemplo, el bromo, sería bromoetano, y en caso de que sea el yodo, sería yodoetano, pero hay algo diferente cuando es el flúor, que es que el flúor no termina en O. Cuando se nombran los halogénuros, tienen que terminar en O, en caso de estos elementos. Entonces, el flúor no sería fluoretano, sino sería fluoroetano, terminando en O, fluoretano. Asimismo, en caso de que sea una cadena más larga, siempre hay que escoger el sustituyente más cercano. Bueno, asimismo, cuando es una cadena más larga, siempre hay que darle prioridad a el número de sustituyentes. Siempre escogemos los sustituyentes más pequeños, cuando mi primer sustituyente es el más pequeño. Entonces, en este caso, empezamos a contar desde acá, 1, 2, ya tenemos el bromo. En caso de que contemos el lado de acá, tendríamos en el tercer carbono un metil. Entonces, por eso empezamos a contar 1, 2, 3. Tenemos en el número 2 un bromo y en el 4 y 5 tenemos dos metiles, por lo cual esta cadena se nombraría 2 bromo, 4, 5 dimetiletano. También en nuestro segundo ejemplo tenemos asimismo, siempre recordando que hay que contar desde donde mi primer sustituyente es el número más pequeño.
Aquí en este caso, mi primer sustituyente se encuentra en el carbono 2, que es un metil, pero por eso el bromo es el número 5. Asimismo, se los ordena en forma hay que tomar en cuenta el orden alfabético, pero eso es algo que ya veremos más detallado en las siguientes diapositivas, cuando se hablen de las nomenclaturas de los halogenuros de kilo, que mi compañera va a explicar. Por lo consiguiente, este compuesto se le llama 5-bromo 2,5-dimetileptano. Y esos son los ejemplos que tenemos de los halogenuros del kilo. Ruiz Alvarado, Scarlett Denise, mi tema va a ser nomenclatura de los halogenuros del kilo. Básicamente van a ser compuestos orgánicos con la siguiente fórmula general. RX, donde R va a representar un radical alquilo o un grupo alquilo sustituido, y donde X va a ser cualquier halógeno del grupo número 17 de la tabla periódica. Estos van a ser flúor, cloro, bromo y yodo. Estos compuestos pueden considerarse como productos a sustituir de un átomo de halógeno por un hidrocarburo por otro halógeno. Además, poseen una nomenclatura IUPAC y una nomenclatura común. Por nomenclatura IUPAC se va a enumerar la cadena principal comenzando por el extremo que contenga más cerca el halógeno. Además, se van a nombrar como sustituyentes alquilos. Van a indicar su posición de acuerdo al número de carbono al que estén enlazados. Se van a emplear prefijos como cloro, bromo, yodo y flúor, unidos al nombre básico del hidrocarburo, indicando así la posición del halógeno en la cadena carbonada. Este número se va a anteponer al nombre. En cuanto a la nomenclatura común, se va a nombrar al halogenuro como fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, seguido del nombre radical del alquilo correspondiente y se le va a añadir el sufijo -ilo. Vamos a tener la siguiente estructura y vamos a nombrarlas por nomenclatura IUPAC y por nomenclatura común. Tenemos un CH3 unido a un átomo de bromo, que por nomenclatura IUPAC se va a conocer como bromo-metano. En cuanto a nomenclatura común, se va a conocer como bromuro de metilo. La siguiente estructura, que va a ser un CH3, CH2, CH2 y un átomo de flúor, se va a conocer por nomenclatura IUPAC como 1-fluoruro propano. Mientras que por nomenclatura común se va a conocer como fluoruro de N-propilo, donde N va a indicar la posición en la que se va a encontrar el átomo de flúor. Para finalizar tenemos un CH3, CH2, CH2, CH3 y un átomo de yodo. Por nomenclatura IUPAC se va a conocer como un 2-yodo-butano y por nomenclatura común se va a conocer como un yoduro de sec-butilo. A continuación tenemos unos ejemplos para explicar qué son los halogenuros del kilo. Tenemos una estructura donde vamos a tener 7 átomos de carbono enlazados a un átomo de bromo. Por nomenclatura IUPAC, esta estructura se va a llamar bromo-heptano y por nomenclatura común se va a mencionar como bromuro de sec-heptilo. En el siguiente ejemplo tenemos una estructura cíclica donde vamos a tener un hexano unido a 3 átomos de bromo. Por nomenclatura IUPAC va a tener un nombre de 1,3,5 tribromociclohexano y no va a poseer nomenclatura común. Gracias. Hola, mi nombre es Melanie Villacres y yo le voy a hablar en cuanto a las propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas tenemos las acciones de sustitución SN1 y SN2. Primero hablamos de que los haluros del kilo se convierten fácilmente en muchos otros grupos funcionales y es donde el átomo del halógeno se puede considerar que puede salir con un par de electrones de enlace para así poder formar un ion haluro estable. Y se dice que un haluro es un buen grupo saliente. Por otro lado, otro átomo reemplaza al ion haluro y esta reacción sería llamada sustitución nucleófila, la cual una sustitución nucleófila, en ella un nucleófilo reemplaza lo que sería a un grupo saliente de un átomo de carbono, utilizando un par de electrones no enlazados para así formar un nuevo enlace con el átomo de carbono. Aquí tendríamos nuestro nucleófilo y el halógeno que sería el grupo saliente. Dentro de las reacciones de sustitución tenemos al SN1, en la cual la S significa sustitución y la N nucleófido. Por lo tanto, se refiere a la sustitución de un halógeno por un nucleófido en la reacción general. Es decir, una sustitución nucleófila unimolecular. Y al decir que es unimolecular, podemos decir que la velocidad depende de la concentración de un solo reactivo. En este caso, sería el haluro de alquilo. Y al considerar diferentes haluros de alquilo, podemos decir que los terciarios reaccionan mucho más rápido por esta vía debido a la mayor estabilidad de los carbocationes terciarios. Ahora, para entender el mecanismo de acción de esta sustitución nucleófila, tenemos que, en cuanto al primer paso de este mecanismo,
se produce con la disociación del halógeno, el cual, este es el halógeno, el nucleófilo. Bien, ahora, se empieza con la disociación del halógeno, que es cuando los electrones se trasladan al halógeno, que es el grupo saliente, el cual da como resultado la formación de un cation cargado positivamente, y mientras que el halógeno adquiere una carga negativa y la cual será el grupo saliente. El siguiente paso que tendremos será el paso o bueno, la entrada del nucleófilo, que posee un par de electrones libres, el nucleófilo, cuál es el agua, y tiene un par de electrones libres y está cargado negativamente. Este nucleófilo va a atacar al electrófilo, es decir, al carbocatión, y así la atracción de estas cargas opuestas provocará que el par de electrones del nucleófilo forme un enlace con el carbono, dando así lugar al producto final en que el nucleótido sustituye al halógeno. Y es importante tener en cuenta que, bueno, la velocidad de la reacción S1, el primer paso es la disociación del halógeno, y este es más lento y determina la velocidad de la reacción, mientras que el ataque del nucleótido es mucho más rápido, por lo tanto la velocidad de la reacción global SN1 depende únicamente de la concentración del ácido alquilo, y es así como la ley de la velocidad se expresa como velocidad igual a k, que sería la constante de velocidad o constante de reacción por el ácido de alquilo. Ahora tenemos la siguiente reacción, que es SN2. Esta abreviatura, SN2, significa sustitución nucleófila bimolecular, y el término bimolecular quiere decir que el estado de transición del paso limitante de la rapidez de la reacción, que es el único paso de esa reacción, involucra lo que es la colisión de dos moléculas. Estas reacciones bimoleculares en general tienen ecuaciones de rapidez que son de segundo orden global. Y bueno, se puede decir que esta reacción es un tipo de mecanismo de reacción donde un nucleófilo ataca a un sustrato electrofílico y así desplaza a un grupo saliente en un solo paso concertado. Este tipo de reacción se lleva a cabo en una única etapa sin intermediarios, lo que se refleja en su nombre. Aquí podemos entenderlos con sus pasos, debido a que en esta reacción tenemos a lo que ya mencionamos anteriormente, el nucleófido y el sustrato electrolítico. En este caso, el ion hidróxido sería el nucleófido y el bromuro metílico el sustrato electrolítico. Bien, aquí podemos decir que el nucleófilo ataca al carbono del sustrato desde el lado del grupo saliente, resultando así en una inversión de configuración de carbono y al que está unido el grupo saliente. Por lo tanto, este fenómeno se lo conoce como inversión de Walde. Debido a esta inversión, esta reacción SN2 es estereoespecífica y la configuración espacial de los productos será opuesta al reactivo original, como podemos notar. Y básicamente podemos concluir en que la reacción de la velocidad de una reacción SN2 depende de la concentración tanto del sustrato como del nucleófilo. Y asimismo, la ley de la velocidad de esta reacción determina como velocidad igual a k, que es la constante de velocidad, por el alquilo por nucleófilo. Y aquí podemos ver, por último, tenemos el producto de nuestra reacción, que sería como el estado de transición. Gracias. Buenas tardes, voy a hablar sobre las reacciones de eliminación. ¿Qué son las reacciones de eliminación? Son un tipo de reacción orgánica en el cual se eliminan átomos o grupos de átomos de una molécula, generalmente un alcano o un cicloalcano, para formar un alqueno o alquino. Las dos principales reacciones de eliminación son E1 y E2. Cuando ocurre una reacción de eliminación, se pierde tanto el ion haluro como otro sustituyente. Se forma un nuevo enlace pi, como podemos ver en el ejemplo de esta diapositiva. La reacción de eliminación E1. La reacción de eliminación E1, o como la abreviatura lo especifica, es una eliminación unimolecular.
El mecanismo se conoce como unimolecular porque el estado de transición limitante de la rapidez involucra una sola molécula en lugar de una colisión entre dos moléculas. Esta eliminación E1 consta de dos pasos. El primer paso es la ionización para formar un carbocatión del limitante de la rapidez, que es el limitante de la rapidez. Como podemos ver en el ejemplo, está el primer paso, donde el estado de transición limitante de la rapidez involucra una sola molécula en lugar de una colisión entre dos moléculas. El paso lento de una reacción E1 es la misma que le da la reacción S1, ionización unimolecular para formar un carbocatión. En un segundo paso rápido, una base extrae un protón del átomo carbono adyacente al carbono positivo o al carbono catión, como podemos ver en la imagen. Los electrones que una vez formaron el enlace de carbono-hidrógeno ahora forman un enlace pi entre dos átomos de carbono. Un enlace pi entre dos átomos de carbono. La reacción es en dos etapas, en donde el paso que controla la velocidad interviene únicamente en el sustrato, o entre paréntesis, sustrato terciario. Un mecanismo que implica la formación de un carbocatión en la etapa lenta. La reacción comienza con la ionización del sustrato para formar un carbocatión. Este paso es el que determina la velocidad y es de naturaleza unimolecular, lo que significa que la velocidad en la etapa lenta, lo que significa que la velocidad de la reacción depende solo de la concentración del sustrato. Luego, un ion base B elimina un protón carbono adyacente al carbocatión, formando un doble enlace alqueno, como podemos ver en nuestra imagen. En el paso 1, la ionización unimolecular, que forma un carbocatión limitante, que es el limitante de la rapidez. En la imagen podemos ver que este ion sale hacia afuera, dejando solamente la molécula y volviendo el carbono un catión, y al lado al lado de él o sumándole el ion. En el segundo paso, la desprotonización mediante una base débil, generalmente el disolvente, genera el alqueno. Entonces, este ion que teníamos ahora se va a juntar con nuestro hialuro y se van a formar unos nuevos enlaces. Este B-catión se va a unir con nuestro hialuro, más se va a crear un nuevo puente pi que va a dar forma a nuestro alqueno. Las reacciones de eliminación E2 es una reacción de segundo orden, ya que el ion metóxido es una base fuerte y también un nucleófilo fuerte. La reacción concentrada E2 ocurre en un solo paso. Una base fuerte extrae un protón de un carbono cercano al grupo saliente y este último se sale, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Reacciones SN2 y E2 pueden ocurrir simultáneamente y competir entre sí. Tanto el sustrato como el nucleófilo participan en el único paso de que creación se denomina eliminación biomolecular. La base fuerte ataca al protón B, como podemos ver en la imagen, del carbón adyacente al grupo saliente, mientras el grupo saliente L se va ocurriendo en un solo paso concertado. La rapidez de esta eliminación es proporcional a las concentraciones del haluro de alquilo y la base, lo que produce una ecuación de rapidez de segundo orden. Este es un proceso biomolecular en el que el base y el haluro de alquilo participan en el estado de transición, por lo que este mecanismo se abrevia como E2 por eliminación biomolecular. ¿Cuáles son las diferencias? Que las reacciones de eliminación E1 presentan diferentes características a las reacciones de eliminación E2. Las características de las reacciones de limitación E1, primero es que constan con un mecanismo de dos pasos.
tiene forma un carbocation de intermedio. Tienes varios reordenamientos posibles, no depende de la base. En cambio, muy contrario a las reacciones de eliminación E2, que el mecanismo es de un solo paso, sin información de intermediarios, con relación a la reacción E1 que sí formaba un intermediario. En la E2 encontramos que la geometría antiperiplanar es necesaria, o sea que en las reacciones E2 van a haber moléculas que presenten estereoisomería. Y también pasa que en estas reacciones son dependientes de una base fuerte. Ambas son reacciones con métodos eficaces para convertir haluros de alquilo a alqueno, pero las condiciones específicas y el sustrato determinan cuál mecanismo es más favorable.